La experiencia humana, la mente y la conducta. Sentir, pensar, actuar. Estudiar el alma, conociendo sus formas. Sintonía Psi, el programa de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos, bienvenidos, qué lindo verlos otra vez. Bueno, es una metáfora verlos, ¿no? Qué lindo escucharlos, que nos encontremos aquí en la radio. Estás escuchando Radio UBA, que es la radio de la Universidad de Buenos Aires, un jueves cálido, casi 24 grados de temperatura. Recién antes de ingresar a la radio me di el gusto de quedarme en la placita de la esquina de la radio, muy agradable, un poquito de fresco. Hemos tenido un día bastante cálido y se vienen los primeros calores de septiembre, un clima medio cambiante, pero bueno, nos encuentra el clima de la radio donde nos encontramos, donde nos visitamos a través de la radio. Y saben que justamente si estás en tu tablet o en tu celular, podés bajar la aplicación de TuneIn y ahí podés encontrarnos también. Nos podés encontrar también justamente en internet, ¿sí? www.ua.ar/Radio UBA, y allí podés escuchar todos los programas de Radio UBA en la web. Así que no podés quejarte, no tenés excusas. Radio UBA, que se hace sonido, llega hasta vos. Bueno, obviamente intentando llegar hasta ustedes para poder promocionar, de alguna forma presentar lo que se está haciendo en nuestra querida Universidad de Buenos Aires, en nuestra Facultad de Psicología. 9-7 minutos, Dolores, ¿cómo estás? Buenas noches. Jorge, Leandro, todo nuestro equipo de trabajo, estamos trabajando a esta hora para todos ustedes. Bueno, los operadores están desde muy temprano todavía, ¿no? Y hoy nos acompaña, bueno, yo me llamo Lisandro Cejas, que siempre es una alegría estar con ustedes. Hoy nos acompaña por segunda vez Marta Yorn. La voy a saludar primero y luego leo el currículum. Marta, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué lindo verte por haberme invitado. Habías estado el año pasado, ¿no? Sí, el año pasado. Sí, hace poquito, sí. Para mitad, más o menos para mitad de año, creo, pasa ¿no? Rapidísimo el año, ¿no? Sí, recién estábamos hablando que yo ya había perdido la noción. Dije, no, estaba en el 2015, no, le digo, en el 2016. Es que pasó volando, este cuatrimestre voló todavía. Ella es Marta Yorn, ella es licenciada en psicología y magíster en psicoanálisis. Ella ejerce como psicóloga especialista en discapacidad desde 1970. De hecho, nuestro programa va a tener una pata firme en la cuestión de la discapacidad, porque vamos a intentar difundir esta carrera de especialización en psicología clínica de la discapacidad, que es un ámbito donde los psicólogos también podemos trabajar. Ella es fundadora y directora de la carrera de especialización en psicología clínica de la discapacidad y es punta de lanza en nuestro país. No lo dice ella, pero lo decimos nosotros, de nuestra querida Facultad de Psicología. Fue presidenta de congresos latinoamericanos e internacionales de salud mental y sordera en la Argentina en varios años, 1997, 2000, 2003, 2006, 2009 y 2013, congresos que lo ha hecho con mucho cariño, con mucho amor y con mucho pulmón, ¿no? Con mucho pulmón, y lo sé fehacientemente. Cuando estuvo el año pasado nos contaba hacer un congreso de estas características. Bueno, supone un laburo en equipo, un trabajo participativo, pero al mismo tiempo mucho trabajo, mucho detalle. Es autora de varios libros: El niño y el adolescente sordo, del año 1997, Discapacidad, una mirada distinta, una escuela diferente, del año 2000, La capacidad en la discapacidad, del año 2003, La conducta impulsiva del niño sordo, del año 2008, y el último se llama Vínculos y discapacidad. Perfecto. Y asimismo ha escrito numerosos artículos en distintas publicaciones especializadas y ha participado, y lo sigue haciendo, de numerosos congresos relacionados con el tema, la discapacidad. Bueno, Marta, bienvenida una vez más. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer. Nos contaba por fuera de aire que no para, y que bueno, a esta hora siempre a las 9 de la noche la gente está casi cenando o se ha pegado una ducha y está en su casa, y Marta, bueno, ha venido a estar con nosotros para contarles a ustedes que el 21 de noviembre a las 7:30 de la tarde, dentro de 15 días, tendremos la reunión informativa de la carrera de especialización en psicología clínica de la discapacidad, carrera de la cual ella es fundadora y directora. Contale un poquito a la gente ya, luego, para antes de ingresar en lo más duro de lo que es la discapacidad, cómo se la define y demás. ¿Cómo es que creaste, ¿no?, y organizaste en su momento esta carrera? Porque no existía. Ahora sí hay mucha gente que la estudia, pero antes era un misterio porque no había, ¿no? Bueno, yo el trabajo y la formación con profesionales en el área de discapacidad hace muchísimos años. Yo estuve dictando en la facultad cursos de posgrado durante más de 10, 12 años,
estuve en extensión universitaria, y a partir de lo que planteaban los alumnos, que les parecía siempre que era muy poco, que no había una continuidad, un trabajo, digamos, continuo de formación, bueno, fue ahí que fue surgiendo, por las inquietudes de los alumnos, esta idea de armar una carrera de especialización. Te comento, Lisandro, que en verdad esta carrera de especialización es única en el género, en todo lo que es Latinoamérica y también de muchos países, digamos, de Europa, porque aborda el tema de la discapacidad justamente tomando en cuenta al sujeto, no al cuerpo como algo que hay que rehabilitar. Y esto creo que tiene como un atractivo importante porque en general el cuerpo, cuando tiene una marca, se lo ve siempre desde el ámbito de la medicina, de lo rehabilitatorio, y realmente se olvida que en ese cuerpo hay un sujeto. Y se olvida profundamente que en ese sujeto, que puede tener cualquier tipo de marca, desde el ámbito sensorial, intelectual, en cuanto... No, la idea es, se olvida que hay una persona que siente, que sufre, que fantasea, que imagina, ¿no? Sí, o sea que se le da como corresponde un gran valor al sujeto allí, ¿no? Absolutamente. No a la discapacidad o a las capacidades diferentes, sino que allí hay un sujeto con sus potencialidades también, ¿no? Absolutamente, es decir, lo que define o trata de acercar y cambiar la óptica de la mirada de los profesionales es que se apunta a encontrar a un sujeto de deseo. De lo contrario, solamente aparece un cuerpo. Y cuando uno solamente se ocupa de un cuerpo, se olvida de que ahí hay, como te decía, una persona que siente, sufre y que también hay una familia, porque está todo interrelacionado, ¿no? Y hay que trabajar mucho con las familias, con los distintos profesionales de la salud, para que se vea y se rescate a ese sujeto de deseo, ¿no? Marta, en tu especialidad, digamos, vos tenés como mucho trabajo desarrollado en relación a la sordera, ¿no? Aunque la carrera, por supuesto, aborda diferentes tipos de discapacidad. ¿Qué es lo que te convocó específicamente en abordar y escribir mucho en relación a la sordera? Al niño sordo. Sí, más que nada no es que, si bien en la primera etapa de mi desarrollo profesional, yo me interesé profundamente en la sordera. Siempre me preguntan eso, ¿qué es lo que me llevó a mí a interesarme? Y yo te puedo asegurar que no hay así algo, no hay una cuestión personal, familiar. Me acuerdo que estando en 5º año de la escuela secundaria, me llegó a mis manos un libro que era La historia de Helen Keller, que es una joven sorda ciega. Claro, y para mí, yo tenía en ese momento 17 años, y para mí la lectura de ese libro, terminé diciendo, yo quiero dedicarme justamente a la sordera y hasta más, a la sordoceguera. Tenía 17 años y no sabía un poco qué era todo esto. Pero me sirvió de impulso absolutamente para atender esto, Sí, ¿no? yo recuerdo que, ¿sabes? Cuando habías venido, que habías contado un poquito la historia de Helen Keller, que era la chica, y cómo su tutora, no sé si decir psicóloga no era, ¿no? ¿Quién? No, Anna Sullivan, Claro, no. que había desarrollado todo un método para comunicarse Una con... profesora de educación especial. Una maravilla. ¿Qué quieres contar un poquito al oyente como para que pueda Sí, recordar bueno, o conocer? El tema de la sordoceguera se apunta justamente a un tipo de comunicación que tiene que ver con lo táctil. Entonces, Anna Sullivan, que era una maestra de educación especial, empezó a buscar, porque eso fue crear, a contactarse, a dar todo lo que serían las letras, las palabras, todo con una cuestión dactilológica en la palma de la mano. Y fue un trabajo, la chiquita en ese momento, Ana, tenía alrededor de 4 o 5 años y había quedado sordociega justamente por una meningitis, en una época en que prácticamente no había ningún tipo o muy pocas medicaciones que acompañaran. Igual
una meningitis al día de hoy grave también trae secuelas importantes. Y creo que lo que a mí me impactó de ese encuentro, de ese libro, es la capacidad de la creatividad que tuvo esa docente, de la nada realmente empezar a posibilitar la comunicación. Porque lo que más, la esencia del humano es el poder comunicarse. Si vos no tenés comunicación, no podés encontrarte con un otro. Y aparte que lazo, hasta me animaría a decir que lazo de amor, ¿no? Entre ambas, ¿no? Y la historia es que en verdad ella trabajó, creo, con ella creo que hasta el momento de su muerte. Vivió con ella. Qué lazo fuerte, Marta, total, transcurrió la adolescencia, la juventud. Helen Keller estudió a nivel universitario y era ella la que estaba permanentemente, digamos, pasándole la información. Imagínate, todo en un dactilológico a través de la mano. Realmente hiper novedoso para la época, ¿no es cierto? Para la época desde ya y al día de hoy también. Primero porque no hay tantas personas sordas ciegas. Si bien hay una mayor todavía, si bien acá se trabaja siempre muy bien. Pero sí sé que hay muchas asociaciones, inclusive en España, que se llama, por ejemplo, hay una revista Tercer Sentido, que se dedica exclusivamente a la sordoceguera. Que hay como, por ahí, hay más cuestiones económicas que apoyan todo eso. Pero acá tenemos, digamos, escuelas que realmente atienden. Y todo lo que a mí me parece siempre altamente que hay que renombrar es esta capacidad de creatividad, de poder conectarse y descubrir a ese niño, a esas adolescentes, es decir, acompañar a esos padres para que se puedan comunicar con sus hijos. Porque si no hay comunicación, obviamente, lentamente se lleva a la locura. Es que hay un gran deterioro, ¿no? Totalmente, porque claro. Para poder hacer un desarrollo del pensamiento, vos tenés que tener una posibilidad de lengua, cualquiera fuera. No importa si es la lengua oral, la lengua de señas o una lengua, digamos, dactilológica como puede ser la comunicación con un sordo ciego. Pero no hay desarrollo de pensamiento si vos no tenés una lengua, ¿no? Y sabés que estaba, Marta, leyendo justamente los objetivos de la carrera de especialización, porque tenemos en la UBA y en la Facultad de Psicología, para aquellos que quieran especializarse en la discapacidad, uno de los objetivos específicos del posgrado es justamente capacitar y formar a especialistas en psicología clínica de la discapacidad para llevar a cabo en forma eficiente la práctica clínica en este ámbito específico. Y recién cuando hablamos acerca de Helen, de esta historia, ¿no? Que allí hay alguien que quiere ayudar, alguien que no retrocede frente a las limitaciones, alguien que inventa y recrea. La pregunta es, ¿cuáles son las condiciones que tiene que tener un psicólogo para trabajar con algo tan específico que es la discapacidad? Mira, yo creo que lo fundamental es no tener miedo justamente al encuentro con una persona con discapacidad. Ese miedo hace que uno piense que, bueno, uno está cómodo si lo que se le presenta es todo lo conocido, lo esperado, lo que uno sabe, digamos, cómo es el otro. Hay muchísimas cuestiones de recelo. ¿Cómo voy a entender a una persona sorda? ¿Cómo voy a entender a una persona con discapacidad? ¿Cómo me puedo acercar a una persona con un compromiso motriz importante si yo de eso no sé nada? Y creo que lo que se olvida es justamente, y por suerte recién estuve dando clase en la facultad, lo que se olvida es que esa persona que pueda tener la discapacidad que sea, en verdad es esto, es una persona. Y de eso no se puede olvidar. Y lo que yo voy observando que cada vez hay más interesados en los profesionales de la psicología, en encontrarse, en formarse, en saber cada vez más acerca de lo que es toda esta temática del encuentro con la persona con discapacidad desde el punto de vista emocional. Por eso te decía, hay mucho escrito, hay mucho
formado en todo lo que tiene que ver con lo rehabilitatorio, pero a veces muy poco tomado en cuenta, no digo que no lo haya, pero menos tomado en cuenta es esto. ¿Qué pasa con la subjetividad de esa persona, no? Entonces, vos hiciste referencia un poco a los objetivos de esta carrera y uno de los otros objetivos es justamente abordar la discapacidad desde el concepto de inclusión, porque promoviendo justamente en los profesionales psicólogos una mirada más abarcativa para evitar la iatrogenia en la atención de las personas con discapacidad. Es decir, uno de los conceptos fundamentales es incluir, saber que el otro es un otro igual a uno, con ciertas, digamos, circunstancias en su vida, pero no lo hace un diferente. Entonces, esto es uno de los objetivos. Es interesante porque no se pone la lupa en el déficit, sino que se pone la lupa en el sujeto que habita en ese cuerpo, que puede tener potencialidades, limitaciones como las tenemos todos, y apostar allí, ¿no? Porque allí, lo que decías también, ¿no? Que hay un sujeto que quizás no puede no escuchar, pero puede sentir, puede... siente, piensa, fantasea. Y ahí somos todos iguales en ese punto. Pero no solamente, porque a veces uno dice, es una persona sorda. La persona con discapacidad intelectual pasa lo mismo. A veces, recién estaba dando clase, justamente la materia se llama discapacidad intelectual y subjetividad. Y lo que veníamos hablando con los alumnos, todos que son psicólogos, porque esto es una carrera de posgrado, claro, ¿no? Decíamos, ¿cuánto cuesta adentrarse, interesarse, interiorizarse por lo que es este sujeto? ¿Cómo a veces los mismos padres, los profesionales, los centros de atención, lo ven a estas personas como niños? Y ellos no son niños. Niño es cuando uno tiene 4 o 5, pero un joven de 15 años no es un niño. Y un hombre de 35 años no es un niño. Y vos habrás escuchado, Lisandro, que la gran mayoría se refieren a las personas con discapacidad, los chicos. Es verdad, sí. Y no son chicos, son personas adultas, adolescentes con discapacidad, pero son personas adultas. Y esa mirada realmente produce una distorsión frente al otro. Y los padres a veces también, no porque a veces tienen esta cuestión tan proteccionista, esta situación de tanto amparo, que no los dejan ser. Y ser, se tiene que ser, digamos, en lo que esas posibilidades tiene. Porque la persona que no puede ser, va directamente a la locura. Si a vos no te dejan ser en sus posibilidades, ya sea intelectuales, en sus digamos, sus maneras distintas para hablar en lengua de señas, en las distintas maneras de poder usar el cuerpo cuando hay una discapacidad motriz, una parálisis cerebral, pero si realmente se le borra, y los padres borran y están siempre, a veces los padres, los familiares, o hasta te digo los profesionales, bueno, pobrecito, en verdad vamos a acompañarlo. Y yo trato de transmitirles a mis alumnos que no hay un pobrecito. El pobrecito es uno que lo quiere ver a esa persona como alguien que no puede. Pero no es un pobrecito, tendrá sus limitaciones y verá qué puede hacer con esas limitaciones. Y claro, lo decís muy bien, Marta, porque si cualquiera, sea un profesional, colega, sea parte de la familia, sea un amigo, considera a un otro porque tiene cierta capacidad distinta o discapacidad como un pobrecito, entonces allí no hay posibilidad de ayuda alguna. Absoluto. Ni siquiera uno puede ver claramente la potencialidad a desplegar, ¿no es cierto? Entonces la pobreza recae en uno ahí, ¿no? Que no puede ver allí al otro con lo ser humano que es, ¿no? Esto que vos dijiste, Lisandro, es fundamental. La pobreza, en esa mirada, es de uno. No es del otro. No es del otro. Es esa pobreza que hace, que dice, bueno, vos podés ser un periodista, el otro puede ser un médico, el otro tiene ese poder del saber, pero está mirando al otro siempre porque no entra en esta
armado de lo normal, de que nosotros hemos sido educados, porque la realidad es que cuando hablamos así, porque nuestra, digamos, cultura a lo largo de los años se interesó solamente por el acercamiento a lo que se supone que tiene que ser lo normal, lo esperado, lo conocido. Y eso es una mirada absolutamente discriminatoria. Sí, e injusta, porque quita al sujeto del lugar de dignidad. Esto es exacto, ¿no? Más que interesante la temática. Estamos a 4 minutos de las 21:30 minutos. ¿Estás cómoda, Marta? Totalmente. Sí, aparte me encanta que hayas venido. Después de la pausa podemos escuchar un poquito de música, ¿no? Llegamos a la pausa y me gustaría que hablemos acerca de la función de la familia, ¿no? De la función de la familia en estas miradas, ¿no? Que a veces son muy potentes, que permiten el despliegue y a veces son muy cortas y nos llevan a la penumbra, ¿no? Bien, hacemos música, estás en sintonía. Yo quiero aprovechar y voy a decir los teléfonos. El 5285-5962 y el 5285-5963. Nos acompaña Marta Schromm esta noche y estamos justamente abordando el tema de la discapacidad, ¿sí? Y justamente para aquellos a los que les interese la carrera de especialización, el 21 de noviembre a las 7:30 de la tarde va a haber una reunión informativa de esta carrera donde va a estar justamente Marta y parte de su equipo, pero bueno, vamos a estar difundiendo esta temática en el resto de la media hora que nos queda por disfrutar. No se vayan, ya estamos con ustedes. Hoy temprano se perdió una aguja en un pajar y la encontramos por el hecho de buscar. Hoy temprano alguien llegó al mismísimo lugar al que nadie llega tan solo por no intentar. Levántate, hermano, porque te rendiste. Nada es tan preciado, nada es tan triste. Vamos a encontrar esa aguja en el pajar. Hoy temprano se nubló el cielo de tu ciudad. Aunque no lo creas, algún día va a escampar. Hoy alguien se enamoró de otro alguien ideal. Como toda historia, un principio y un final. Por si me lo olvido, no olvidé que fuiste algo tan preciado, pero te rendiste justo cuando mi dolor empezaba a anidar. Se puede encontrar lo imposible de hallar. Hermano, o es que te rendiste, nada es tan preciado, nada es tan triste. Vamos a encontrar esa aguja en el pajar, vamos a encontrar lo imposible de hallar, vamos a encontrar esa aguja en el pajar. De tu ciudad, de mi ciudad, de tu país, de mi país. Universidad Sin Fronteras.
Radio UBA, donde la universidad se hace sonido. Inicio del espacio publicitario. Noticias de la UBA. ¿Dónde, cuándo y cómo? Las actividades de las 13 facultades, el CDC, los institutos, los hospitales, los colegios están en Noticias de la UBA, con la conducción de Geraldine Murisasco. Noticias de la UBA, de lunes a viernes a las 8 por Radio UBA. Tren de Noche, un programa de jazz con desvíos y ocasionales descarrilamientos. Los viernes de 22 a 24. Cruces inesperados. Señales en la noche. Libertad sin barreras. Conducido por Diego Fisherman. Tren de Noche. Es el lugar donde se escucha la música que solo se escucha aquí, en Radio UBA. De lunes a viernes, de 13 a 15, tenés una cita obligada. La tarde de Radio UBA. Te acompañamos con muy buena música, noticias y especiales musicales. Conectate a la 87.9. El saber está en el aire. Fin del espacio publicitario. Decir, entender, enseñar, involucrarse. El proceso completo de la educación. Radio UBA, donde la universidad se hace sonido. Sintonía al libre albedrío. Sintonía PSI. Bueno, aquí estamos juntos una vez más. Estaba hablando con Marta Schromm mientras estaba la publicidad y estaba la música. Bueno, siempre tengo el placer de quedarme hablando con los investigadores y bueno, se habla de tantas cosas muy ricas. Yo le preguntaba a Marta sobre su centro, ahora vamos a abordar esa cuestión, pero la pregunta que quedó latente antes de la pausa era justamente ¿cuál es el impacto que recibe la familia cuando recibe a un nuevo integrante con algún tipo de discapacidad, sea intelectual, sea motriz, ¿no? Hay que acompañarlos a ellos justamente para generar una nueva mirada en relación a la temática. ¿Cómo se acompaña a la familia? Esto que vos acabás de puntuar, esto es fundamental. Creo que una de las cuestiones más importantes de formación de estos psicólogos es que realmente se aborde desde lo más temprano posible la contención a la familia, a la contención a los padres. Porque todos estamos preparados para recibir al niñito rubiecito de ojos celestes. Como una cosa así. Sí, como una representación social de la belleza, digamos, ¿no? Lo que no estamos, a veces, generalmente, preparados es al encuentro con un niño, como puede ser con una malformación, un niño con un síndrome determinado, un niño que al poco tiempo tiene una parálisis cerebral. Es decir, de eso, obviamente el padre, nadie está preparado. No es algo que vos estando o los padres esperando un hijo van a estar preparándose para algo que puede ser, qué sé yo, diferente. No, uno está preparado para lo conocido. Entonces, obviamente, el nacimiento de un hijo, y siempre planteo, hay una frase que dice Piero Lanier, que es una psicoanalista francesa, sí. En el cual dice, el nacimiento es un riesgo relacional. ¿Qué nos quiere decir? Cualquier nacimiento, hay un momento fundante que en esa instancia de encontrarse esa madre con ese cuerpo, puede poder investirlo, puede acogerlo, puede amarlo, puede depositar toda su fantasía, pero si aparece, quién sabe, algo de lo no esperado, ese cuerpo marca de tal manera
que, como dice Piero Lanier, pasa a ser un riesgo. Riesgo relacional es con qué me encuentro, cómo me acerco, porque la madre y el padre no están ninguno preparado, o la gran mayoría, preparados al encuentro con un niñito, por ejemplo, con un síndrome de Down, que es las cosas más conocidas, digamos. Requiere todo, yo diría, un proceso de duelar al hijo que todos tenemos esperado dentro de nuestra cabeza. Al ideal, al hijo ideal, ¿no? Claro, pero ese hijo ideal se fue construyendo desde que la madre ha sido niña. Es decir, eso es una construcción. La espera del hijo es una construcción que lo va haciendo la mujer y mucho más tardíamente el hombre. Pero la mujer cuando juega, cuando es chiquitita y juega a la mamá, al bebé, a vestirlo, va construyendo eso. Obviamente, cuando tiene un hijo, eso es lo que uno tiene. Uno está, digamos, preparado con lo que tiene uno dentro de sí. Cuando aparece un niño con algo distinto, porque algunos son desde el momento de nacimiento, otros, por ejemplo, la sordera, vos encontrás un niñito que, digamos, lo ves y no hay ninguna marca de lo diferente, porque la sordera se puede empezar a percibir más tardíamente, porque cuando el chiquito se espera que algunas cuestiones, empiecen los balbuceos, empiecen los laleos, el niñito sordo no hace uso de esto. Entonces los padres, por suerte últimamente, los padres cada vez están como en una cuestión de más mayor atentos, porque los padres nada tienen que ver de los padres que yo he conocido hace 30 años atrás, en donde todo lo que decía el médico era palabra santa. En este momento el padre se acerca al pediatra y le dice, pero es siempre así, dice, algo le pasa a mi hijo. Obviamente el padre puede no saber qué, porque él no es el profesional. Entonces, antes era una descalificación completa. No, usted es una madre sobreprotectora, usted es una madre ansiosa, usted no. Y la madre sabe perfectamente que algo está observando, porque lo ve todo el día, algo le acontece diferente. Actualmente todo ha cambiado. Los profesionales de la salud, los pediatras, están muy atentos a la palabra de los padres. Sí, es interesante porque cuando hablamos fuera del aire que a veces muchos chiquitos con problemas de sordera son mal diagnosticados, como trastorno grave de la subjetividad, como el autismo, y hoy en día hay como una suerte de aprendizaje social acerca de los indicadores del autismo, no confundirlo con la sordera, digamos. Total. Hay como un saber producto también de los medios de comunicación, ¿no? Las maestras y las mamás y papás saben cuáles serían algunos indicadores. Eso me parece que es un aprendizaje social que permite justamente generar una demanda a un profesional lo más rápido posible, ¿no? Sí, pero aún así, a veces hay situaciones que van como que los confunden. Es decir, yo recuerdo, y te lo estaba comentando fuera del aire, ahora cuando hablábamos, que hace poquito me ha llegado un niñito en el cual tiene 5 años y medio, en el cual había sido diagnosticado con trastorno generalizado del desarrollo porque alrededor de los 2 años y medio, no hacía uso de la palabra. No hablaba, estaba de alguna manera como perdido, y si bien se le habían hecho estudios, digamos, de otorrino, aún así daban cierta confusión. Y se insistió mucho en que en verdad había situaciones de desconexión. Y durante 3 años, la mirada que tuvieron los profesionales y los padres, porque si el padre siempre escucha lo que el profesional dice, bueno, lo fueron asistiendo o atendiendo desde un trastorno generalizado del desarrollo. Recién, a los 4 años y medio, la madre empezó a darse cuenta cada vez, a insistir, que le parecía que su hijo no terminaba de escuchar adecuadamente. Y tanto insistió que el pediatra dijo, bueno, vamos a hacer otomisiones, potenciales evocados, queremos saber qué es. Y realmente lo que dio es justamente una pérdida importante
tenía una pérdida importante de audición. Obviamente este chico no podía hacer, porque escuchaba todo distorsionado, es decir, escuchaba distorsionado, más bien que la evocación de la palabra, si vos escuchás distorsionado, tampoco podés dar cuenta de la palabra. Entonces, más bien que también trajo esta situación, una situación de aislamiento, porque él no se comunicaba con los chiquitos del jardín, poco y nada. Entonces, a partir de un diagnóstico mucho más acertado, bueno, se cambió todo, y la mirada de los padres dice, realmente, y esto es un relato muy cerquita, dice, pensar que yo, mi hijo tenía 4 años y corría y yo lo llamaba, y la verdad es que él no me respondía, y yo me acercaba y le decía, pero ¿por qué? Préstame atención, no vayas, no corras. Y él me miraba con cara de sorpresa, dice, lógicamente me miraba con cara de sorpresa porque mi cara daba cuenta como si lo estaba retando. Y dice, pobre hijo, yo realmente no me estaba dando cuenta, a los 2, a los 3, que él me escuchaba todo distorsionado. Cada vez hay muchísimo más cuidados desde los profesionales de la salud en dar cuenta, siempre evaluar lo auditivo, porque muchas veces, no siempre, pero a veces se hacen diagnósticos inapropiados, como en este caso, y que ya va marcando, no es lo mismo la mirada de un padre frente a un chiquito con un cuadro de trastorno generalizado del desarrollo que un cuadro de sordera. Y esto es uno de los casos, pero hay que acompañar tanto y hay que escuchar tanto a los padres, porque los padres saben, no somos solamente nosotros los que sabemos, el padre tiene un saber, y la madre tiene un saber de la conexión diaria con su hijo. Y eso es algo que en este tiempo cada vez se toma más en consideración. Y hay que acompañar desde el punto de vista emocional a esta familia para que acompañe a ese hijo, porque en los primeros tiempos a quien que hay que acompañar con todo es a la familia, sí, a los padres. Es interesante. Vos fíjate cómo puede clausurar un mal diagnóstico, ¿no? Totalmente. Porque cuando desde un diagnóstico, cuando la familia a veces lo toma como una tabla de verdad, se ve al sujeto desde una nomenclatura psiquiátrica, digamos, es tal cosa y tal, y digamos, cómo abre a lo nuevo diagnosticar como corresponde. Es interesante esto que estás diciendo. Y también darle confianza a los padres. Porque uno no tiene el saber absoluto de que uno puede decir, aún con una discapacidad intelectual, uno sabe totalmente a dónde puede llegar ese sujeto. Entonces, yo creo que hay que tratar de salir de esta idea de que el profesional, incluso los psicólogos, los médicos, son, yo diría, los portadores del saber. Uno no puede diagnosticar, bueno, su hijo, quién sabe hasta dónde va a poder llegar. Esto hay que acompañarlo. Es decir, se podrá llegar, hablo de discapacidad intelectual o motor, se va a poder llegar hasta donde ese sujeto pueda o nosotros lo acompañemos a que pueda ser. Y te estoy hablando ser con mayúsculas, ser en cuanto a ser sujeto, seguro. En cambio, y no ser, como más de una vez digo, un sujeto sujetado, sujetado por los adultos, sujetado por esta cuestión de soberbia que a veces tenemos los profesionales, de que se sabe todo. No se sabe todo. Todo lo que es trabajar con discapacidad es aceptar de que realmente uno sabe a partir del encuentro con el otro. Es decir, se tiene que trabajar en equipo, porque no hay ninguno de los distintos profesionales de la salud que pueden ser psicólogos, psicopedagogos, psicomotricistas, acompañantes terapéuticos, terapistas ocupacional, que son los que van a poder dar cuenta de todo. Todo es la suma de todos. Tenemos que acompañar a esa familia y a esa persona, al principio niño, luego adolescente, a que pueda desarrollar lo que mejor pueda él, ¿no?
A lo largo de la conformación de la carrera de especialización, cuando la creaste y la fundaste, Marta, bueno, has diseñado una currícula muy interesante porque me leías por fuera del aire las materias. ¿Podés contarle un poquito a la gente? Bueno, ya estamos a 15 minutos de las 10 de la noche y la idea es que aquellos que quieran especializarse en la temática de la discapacidad, que hay muchísima gente interesada, bueno, puedan saber que el día 21 de noviembre a las 7:30 de la tarde va a estar Marta con su equipo, generando las reuniones informativas acerca de la carrera. Y este programa convocamos a Marta para, bueno, que nos genere un adelanto un poquito acerca de la carrera, cómo la pensaste, cuáles son las materias y demás. Bueno, en verdad es una carrera que dura aproximadamente 3 años, de 2 años y media a 3, que tiene materias con la parte teórica y materias que esas mismas materias incluyen prácticas. Primero son observaciones y luego es práctica. Tenés, por ejemplo, partimos de una conceptualización que es más bien filosófica y se ve filosofía política de la diferencia y estudios culturales, es decir, cómo toda la cultura está absolutamente inmersa en todo el área de la discapacidad. Tenés otra materia que es educación y discapacidad. Todos son dadas por profesionales absolutamente comprometidos en todas estas materias. Luego están las específicas, que es sordera y subjetividad, ceguera y sordoceguera y subjetividad, discapacidad intelectual y subjetividad, discapacidad motora y subjetividad. Y luego tenés otras más específicas, familia, son materias que duran un cuatrimestre, familia y discapacidad, otras que son, por ejemplo, juego y dibujo en niños con discapacidad, adultez y discapacidad, sexualidad y discapacidad, abordajes psicoterapéuticos, a ver si no me olvido, atención psicoterapéutica, y luego las últimas materias tienen que ver justamente con pasantía de trabajo comunitario y taller de la práctica clínica supervisada. O sea, es mucho, son 400 horas de trabajo. Generalmente son de 2 años, la mayoría estas de 2 años y medio. 2 años y medio a 3. Una maravilla. ¿Y las prácticas dónde las realizan los alumnos? Las prácticas se hacen, los colegas, digamos. Obviamente, en centros, digamos, ya sea en escuelas, muchas veces, porque abordar, suponete, niños o adolescentes con sordera, no lo vas a ver en un ámbito hospitalario. Lo tenés que ver en ámbitos a veces educativos que nos permiten el acercamiento a la persona con sordera. Lo mismo que ceguera, lo mismo, porque no hay instituciones hospitalarias que se dediquen específicamente a alguna de estas, de estas necesidades de estas personas. Entonces, todo es en centros de día, centros de recuperación, centros, digamos, escuelas secundarias, escuelas primarias, en sordera, en ceguera, en discapacidad intelectual, ya te decía, hospitales de día. Es decir, todo lo que nos permite, eso se hace en la práctica, y el alumno tiene que, digamos, cumplimentar 64 horas de trabajo, comunitario, 32 en una institución, 32 en otra institución. Más luego el trabajo final, ¿no? Más luego lo que se llama y tienen un taller de trabajo final integrador, que también es como si... Una breve, casi una tesina. Es una tesina, que por eso más o menos se termina, la gran mayoría, alrededor de 2 años y medio, 3. Seguramente. ¿Y cuáles son las expectativas? ¿Qué es lo que vos escuchás en los ingresantes a la especialización cuando se reúnen y cuando la gente va a esta reunión informativa, que es lo que hemos hecho muchos, que hemos hecho alguna especialización, llenamos de preguntas a las personas que nos reciben? ¿Vos qué escuchás allí? Bueno, en general el psicólogo que se acerca, de alguna manera ya son psicólogos que están trabajando en el área de discapacidad. Y van a profundizar, digamos. Sí, no es que viene cualquier, digamos, egresado. No, en general todos de alguna u otra forma están trabajando en centros de días, en escuelas para chicos sordos, es decir, de ciego.
casi todos tienen una formación, pero lo que ellos van a buscar es esta formación teórica porque esta carrera tiene un corte psicoanalítico, o sea, todos los que se acercan son psicólogos con formación psicoanalítica que van a poder interiorizarse de todo como es la mirada en relación a la subjetividad. Entonces, ellos van en busca a poder enriquecerse de lo que a veces pueden conocer desde la práctica, pero no pueden dar cuenta de explicaciones por qué ciertas cosas acontecen en adolescentes con discapacidad intelectual, en sordera, no lo saben y se desesperan porque no pueden entender bien entonces a ese sujeto. Cuando ¿no? conformas tu equipo de gente que te va a acompañar en la formación de colegas, indudablemente luego de todo tu recorrido, de tantos años de investigación, habrás seleccionado obviamente a los más atinados, a los mejores, ¿sí? Muchísima gente que te acompaña. Y particularmente estaba leyendo que allí está Andrés Febraio, ¿no es cierto? También lo que está, que él va a estar dando ahora una nueva materia que es seminarios de actualización. Ajá. Es un especialista en evaluación psicológica. También, y esa es una de las materias que va a dar evaluación psicológica en el área de discapacidad intelectual. Una maravilla. ¿Cómo es que convocás a estos profesores? Bueno, de toda la vida casi, ¿no? En realidad, cuando yo armé esta carrera, yo invité a colegas a quien yo aprecio enormemente y del cual yo conozco la trayectoria, digamos, que ellos tienen, como Jorge Cantis, que en todo el área de adultez y discapacidad, que él también da la materia de trastornos neurológicos, a Cristina Oyarzábal, que tiene que ver con la parte de ceguera. Sí. De ceguera. Ella escribe mucho, ¿eh? Ella también tiene escrito libros sumamente importantes e interesantes, ¿no? Luego tenemos, en este momento, familia y discapacidad. Esta materia la ha tomado Ruth Cassés, que antes era Blanca Núñez. Posiblemente, vos recordarás, era una colega amiga profundamente querida que ha fallecido en marzo de este año. Y la que tomó esa cátedra es Ruth Cassés, que también es otra profesional que tiene un desarrollo importantísimo en todo lo que es en familia. Sexualidad y discapacidad lo damos tres de los docentes. Lo da Jorge en todo lo que tiene que ver, Jorge Cantis, en todo lo que tiene que ver con sexualidad y en la discapacidad con personas con trastornos neurológicos. Lo doy yo, tiene lo que ver con sordera y discapacidad intelectual. Es decir, lo vamos repartiendo todo. Pero estos es un equipo de profesionales de excelencia. Sí, por eso quería que lo desplegaras. Y Norma Gil, por ejemplo, que no quiero dejar de nombrarla, que es realmente una colega de una formación académica en educación y discapacidad. Entonces, está, gente muy, muy, muy conocida, ¿no? Marta, ¿existen en algún parte del planeta, estimo que algún país que sea, los más avanzados en el abordaje de la discapacidad? No, tenemos otras miradas. En España hay mucho trabajo, pero lo que pasa con esta, fundamentación del orden psicoanalítico, no. Tenés en la Universidad de Salamanca todo lo que tiene que ver con discapacidad, pero más de que nada desde una mirada cognitiva, no desde una fundamentación psicoanalítica. Eso hace a la diferencia. ¿No? Interesante. Florencia de Palermo pregunta, ¿qué tipo de intervención realiza el psicólogo tanto con las personas con discapacidad como con sus familias? Bueno, esto vos ya lo habías dicho. Se trabaja en el encuentro, en la reflexión, en poder esclarecer y acompañar, a veces cuestiones que son más que nada de distorsión frente a la presencia con una persona con discapacidad en la familia, ¿no? Analía de Lanús, ¿cómo puede promoverse la sensibilización y el cambio de actitudes en relación con las necesidades y capacidades de las personas con discapacidad, ¿no? Muy interesante el programa, que quizá apunta más a la cuestión más social, ¿no? Yo creo que igualmente primero tiene que apuntarse a la parte de la familia. Seguro. Y luego
igualmente se ha hecho últimamente un trabajo muy interesante en todo lo que tiene que ver con lo social. En este momento, nuestro país está altamente sensibilizado a todo lo que es la recepción, el acogimiento a las personas con discapacidad. Yo no puedo dar cuenta qué pasa absolutamente en otros países de Europa, pero sí te puedo decir que, y esto sí, todo lo que el área de salud, todas las obras sociales, todo lo que ha ayudado el certificado de discapacidad, todo lo que se invierte en el acompañamiento a las personas con discapacidad en nuestro país, está a la par de lo que se hace en Suecia. Sí, el respaldo del a lo Estado, que se digamos. hace en Suecia, lo que realmente hace el Estado por todo el trabajo, tratamiento psicológico, psicopedagógico, fonoaudiológico, estimulaciones, transporte, escuela, es impresionante. Una maravilla, no y sabía esto eso. hay que realmente reconocerlo, que no hay países, por lo menos en Latinoamérica, de ninguna manera del nivel que tenemos nosotros. Y has comparado a Suecia, que es una de las grandes Y yo te potencias, puedo asegurar que es así, ¿eh? No estoy diciéndote No es exageración. una metáfora, es literal. Lo que realmente se invierte en el acompañamiento de la persona con discapacidad es muy poco frecuente en Latinoamérica, ¿no? Lucía de Núñez, ¿cómo se define la discapacidad? Que de alguna manera lo estuviste viendo, lo estuviste desplegando. ¿Las dificultades inherentes a la discapacidad están siempre asociadas a problemas de salud mental? No, para nada. Es Una decir, ceguera puede no una estar ceguera no tiene nada que ver. Es decir, sí son miradas de atención al conocimiento de lo que no se conoce. Qué linda esa metáfora, está muy bien como lo estás diciendo. Entonces, casi las 10 de la noche. Bueno, Marta, entonces invitamos a la gente a que se acerque el día martes 21 de noviembre en la sede de posgrado, que es en Tucumán 3035, el tercer piso de nuestra ciudad autónoma de Buenos Aires. Allí va a estar Marta, que es la directora de esta carrera, dando la reunión informativa de la carrera de especialización en psicología clínica de la discapacidad. Así que va a ser más que interesante ese día martes, dentro de 15 días, para que la gente que quiera formarse o continuar su formación, porque hay mucha gente que tiene el saber de la práctica y quiere... Totalmente. ¿no? Es que es la gran mayoría sí, pero la idea es que si tienen dudas, si les interesa, vengan simplemente a preguntar, a saber. Luego se elegirá. Y es una maravilla que, Marta, pertenece a la Facultad de Psicología, la UBA, hay que disfrutarla, y ella fue la creadora de la carrera y, la generadora de los primeros congresos. Marta, una vez más, muchísimas gracias por haber venido. Te agradezco a vos, Lisandro, la invitación, así como le agradezco profundamente a Dolores, que me ha llamado, nos hemos hablado, así que realmente el agradecimiento también es de parte mía hacia ustedes, porque me ayudan a poder hacer la difusión de esto que es muy importante, que realmente los psicólogos puedan abrirse y no pensar solamente en las cuestiones ya más conocidas, neurosis, psicosis, drogadicción, adicciones. Hay mucho campo en todo lo que es la atención de la persona con discapacidad. Y el beso enorme y el agradecimiento para todo tu equipo, que es nutrido, Es enorme. de que te excelencia, que te es de acompaña. excelencia. Un gran saludo, a Vanina, a Carlos, a Andrés, que son de la Comisión Académica Asesora, a los docentes responsables. Alejandra Jodar, que También. realmente está como secretaria de todo lo que es académica de esta carrera, que trabaja, Alejandra, con todo. Seguramente. A María Brown también, a Alicia Arenazza, a María Elena Vil, a Brila, a Ruth Cases, como dijiste recién, a Adriana Martorelli, y a María Jodar, que es la coordinadora técnica. Y a vos el abrazo de siempre y gracias por venir. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Era Marta Schromm, que vino por segunda vez a nuestra casa, estuvo con ustedes. Gracias por haber acompañado esta emisión. Dolores y Jorge, que descansen también. Gracias por haber estado con nosotros. Me llamo Lisandro Cejas y la semana que viene, continuamos con Sintonía Psi, Sintonía con la Psicología. Estamos a un minuto de las 10 de la noche, 24 grados de temperatura cálida la noche de jueves en Buenos Aires. Que la disfruten. Nos encontramos la próxima semana y ustedes continúen enganchados aquí en Radio UBA. Que estén muy bien. Chao.
Sintonía Psi, el programa de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires.